Bien, dentro del desarrollo de software existen diferentes formas en las cuales creamos las aplicaciones, siguiendo a veces lineamientos establecidos por un grupo de programadores, y estos se pueden convertir en algún momento dado en patrones o en arquitectura. Y un patrón es pues ese conjunto de lineamientos que ya han sido probados y que son funcionales para poder crear algo. En este caso, MVC es un patrón de desarrollo de software, un patrón para crear algo, y no es propio de ASP.NET y mucho menos de Microsoft. Es un patrón que se puede aplicar con diferentes tecnologías, con diferentes lenguajes de programación y diferentes frameworks también. Entonces, vamos a empezar a explicar los conceptos básicos de este patrón. Prácticamente, aunque se utiliza en otro tipo de aplicaciones, es ampliamente utilizada en el desarrollo de aplicaciones web debido a su capacidad para separar, y esto es la clave de esto, responsabilidades y organizar el código de manera eficiente. Cuando nosotros aprendemos a programar y a crear software, y cuando nosotros aprendemos a utilizar un patrón, también necesitamos revisar y aprender esa parte de teoría que nos va a hacer entender el cómo y el por qué funcionan las cosas de buena manera. Entonces, lo que pretende este patrón es separar en tres diferentes responsabilidades nuestras aplicaciones, y de ese modo hacerlas escalables, hacerlas fáciles también de construir, entre otras cosas que vamos a estar revisando. Y dentro de este patrón, como el nombre lo indica, una parte esencial o fundamental son los modelos, y vamos a revisar qué son los modelos. Un modelo es el componente que representa los datos y la lógica del negocio de la aplicación. Se encarga de gestionar el estado de la aplicación, así como la interacción con la base de datos o cualquier otra fuente de datos. En un proyecto MVC, no voy a decir siempre ASP.NET Core MVC, vamos a hablar ya de un proyecto MVC y asumimos que es de ASP.NET Core, puesto que es lo que estamos aprendiendo. En un proyecto de este tipo, los modelos suelen ser clases, y utilizando el lenguaje de programación C#, entonces son clases de C# que definen propiedades y métodos necesarios para manipular los datos. Los modelos a menudo representan entidades en una base de datos, y eso no necesariamente, pero comúnmente es así. Por ejemplo, una clase product puede representar un producto en una tienda en línea. Aquí tenemos un ejemplo de una clase en C# que la clase es producto y tiene una serie de propiedades. Esto puede representar o puede ser un modelo dentro de nuestra aplicación. Y por lo tanto, aquí estoy indicando una forma de poder construir o utilizar los modelos es creando una clase que va a representar una tabla en una base de datos. Que para ello veremos una tecnología llamada Entity Framework, que es para facilitar toda esa parte de acceso a datos y el manejo de colecciones y de elementos para agilizar el desarrollo. Algo que digamos que es el objetivo de ASP.NET Core es el agilizar la creación de sitios web, de aplicaciones web, enfocándonos en lo más importante y no tanto en lo que sabemos que siempre va a suceder. Por ejemplo, toda la gestión y acceso a datos siempre la vamos a tener que crear, pero si utilizamos este tipo de herramientas, vamos a agilizar el cómo hacemos ello. Hablábamos también de lógica de negocio. Además de representar datos, los modelos también pueden contener lógica de negocio como validaciones y operaciones sobre los datos. Entonces, aunque puede ser que parte de la lógica de negocio son métodos que están dentro de nuestras clases, algunos de ellos
representan, conjunto con los modelos, parte de la lógica del negocio, no todo, parte de ello. Aquí indico tal cual validaciones y operaciones sobre algunos datos. Mencionaba algo sobre acceso a datos. Los modelos pueden incluir acceso a datos a través de mappers o mapeadores como Entity Framework, que permiten realizar operaciones de creación, lectura, actualización y eliminación de datos en la base de datos de un punto de vista desde los modelos, creando, y esto sí lo vamos a ver más a detalle, una clase que herede de DB-Context, que tenga una serie de elementos que van a representar cada una de las tablas, y cada modelo que representa la tabla va a tener sus propiedades y sus propias características, etcétera, pero eso lo vamos a estudiar más a detalle, pero toda esa parte de acceso a datos lo hacemos a través de los modelos, o lo representamos a través de los modelos. Otro elemento fundamental dentro de este patrón son las vistas. Las vistas, tal cual, son la parte responsable de la presentación de los datos al usuario. Son archivos con extensión en el contexto .cshtml que utilizan sintaxis Razor para combinar HTML con C#. ¿Qué sí vamos a ver? Vamos a ver sintaxis Razor para la generación de vistas de aplicaciones MVC. Eso sí lo vamos a ver. Las vistas se encargan de renderizar la interfaz de usuario presentando los datos proporcionados por el controlador. Y la sintaxis de Razor permite, lo que acabo de mencionar, insertar código C# directamente en HTML, y esto es útil para mostrar datos dinámicos y manejar lógica de presentación simple. Vamos a ver cómo la vista recibe o puede recibir un modelo, y sobre ese modelo nosotros podemos presentar los datos al usuario, tal cual es lo que ve el usuario. ¿Qué no vamos a ver? HTML como tal, no vamos a ver. Voy a asumir que sabemos un poco de HTML. Sí vamos a ver sintaxis Razor. Vamos a ver no estilos como tal, pero sí vamos a ver Bootstrap, que es un framework de estilos que vamos a utilizar con nuestras aplicaciones. Eso sí lo vamos a ver. Dentro de las vistas tenemos layouts y vistas parciales. Las vistas pueden reutilizar componentes comunes mediante layout y partial views. Un layout define una plantilla común para la aplicación. Por ejemplo, si todas nuestras páginas van a tener una cabecera, un pie de página, eso podemos definirlo en un layout. Pero una vista parcial es algo que nos permite cómo dividir la lógica de presentación en componentes reutilizables. Ya sea, a lo mejor voy a crear un banner que quiero que aparezca en diferentes, no en todas, pero en diferentes páginas puedo crear una vista parcial e incrustarla posteriormente en las diferentes secciones que yo quiero que aparezca. Un ejemplo de layout, definimos una estructura básica de HTML, pero por aquí tenemos algunos componentes de Razor, como View Data, que ya veremos qué es, como Render Body, que ya también veremos qué es, pero prácticamente es un conjunto de elementos de HTML con sintaxis Razor que podemos reutilizar. Tenemos controladores, y el controlador es el intermediario entre el modelo y la vista, intermediario. Estos reciben solicitudes del usuario, interactúan con los modelos para obtener y manipular datos. Luego se selecciona la vista adecuada para presentar los datos al usuario, y prácticamente tenemos ahí la interacción entre las tres responsabilidades de las que estamos hablando: los modelos, las vistas
y los controladores. Dentro de los controladores nosotros tenemos acciones. En realidad un controlador es una clase que simplemente hereda de la clase controller y contiene métodos llamados acciones. Cada acción corresponde a una ruta específica y maneja una solicitud HTTP. Entonces, cuando nosotros hacemos una acción en nuestra vista en una página, lo que estamos haciendo es llamar al controlador y a la acción en realidad asociada a ese controlador que hace algo y con respecto a ese algo va a devolver la vista una vez procesados los datos o consultados los datos que se requieren. Por ejemplo, aquí tenemos una clase que se llama HomeController que hereda de la clase Controller y tenemos una serie de aquí tenemos un atributo, tenemos el constructor que está recibiendo algo, esto lo vamos a ver a detalle, pero por acá tenemos este método index, que en realidad es una acción, que lo que hace es hacer una consulta al contexto de datos de la lista de productos y regresa la vista. Y por acá tenemos otra acción que se llama details, que recibe un parámetro ID. Aquí suponemos, o supongo que vamos a buscar un producto con el ID de ese producto y podemos regresar un valor not found, que es un código de acuerdo a si la solicitud se hizo de manera correcta o no, o si tiene un valor, por ejemplo, el not found de que no se encontró un elemento o algo que también vamos a revisar a profundidad. Y si todo está bien, regresa la vista, una vista. ¿Qué vista? La vista debe tener el mismo nombre de la acción llamada, pero también esto simplemente es un ejemplo de controlador. Y la interacción con los modelos y la selección de vistas, bueno, los controladores interactúan con los modelos para realizar operaciones de datos. Esto puede incluir leer datos de la base de datos, validar datos de entrada y ejecutar lógica de negocio. Es decir, dentro del controlador es donde proceso todo lo que necesita procesar, ya sea, aquí lo indiqué, llamada a base de datos, lecturas de archivo, hacer un cálculo complejo, lo que sea. Después de procesar esa solicitud, el controlador selecciona la vista adecuada para renderizar la respuesta y eso se hace típicamente utilizando el método view, como vimos en el ejemplo. Todas esas partes del controlador las vamos a ir revisando. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, otro tipo de solicitudes HTTP que podemos estar realizando. Por ejemplo, tenemos una acción simplemente llamada create y que regresa una vista, pero también tenemos una solicitud HTTP post, que eso típicamente se hace con el, el tipo de peticiones RESTful que se divide en diferentes acciones que se pueden ejecutar, pero al final del día una acción puede recibir un parámetro, podemos hacer una revisión, una actualización en la base de datos, una consulta o lo que sea, y al final regresar a una vista o regresar a la ejecución de otras acciones. Toda esta parte de los controladores desde ASP.NET Core, esta la vamos a ver más a detalle. Y estos tres conceptos necesitamos entenderlos bien, necesitamos manejarlos bien, ya que son los fundamentales de este patrón. Pero también necesitamos comprender el ciclo de vida de una solicitud en MVC. Paso 1, el navegador del usuario envía una solicitud HTTP al servidor. Y esto puede ser
desde que entra el usuario a nuestra página principal o hace clic en algún botón, en algún enlace o algo dentro de nuestra aplicación. Luego se verifica el enrutamiento de esa solicitud, es decir, SP.NET Core determina cuál controlador y acción deben manejar la solicitud en función de la URL. Es decir, de acuerdo a la URL a la que entró el usuario o a la URL de acción cuando se dio clic en el botón, esto se encarga de ver qué controlador y qué acción es la que debe estar manejando la solicitud. Entonces, el controlador correspondiente, como paso 3, recibe la solicitud, interactúa con el modelo para obtener o manipular los datos. El modelo entonces realiza las operaciones necesarias como acceder a la base de datos o aplicar la lógica de negocio y el controlador pasa los datos a la vista adecuada, que renderiza una respuesta HTML. Entonces aquí, aunque nosotros estemos ocupando sintaxis Razor en HTML, al final la vista se va a renderizar con solamente código HTML. Y entonces se da esa respuesta HTTP. La vista renderizada se envía de vuelta al navegador del usuario como una respuesta HTTP. No sé, para que, para que vayan haciendo sus notas, eh, les voy a compartir esta presentación de una vez. Ah, no me acuerdo. Ahorita se las paso, ¿verdad? A veces no puedo compartir por el Teams. Ahorita se las mando. Y bueno, todo lo que vimos anteriormente sí es mucha plática, mucha teoría y todo, pero esos tres elementos principales que vimos, modelo, vista, controlador, necesitamos tenerlos bien claros y no importando la tecnología aplicada. Necesitamos tener bien claro el ciclo de vida de una aplicación de MVC. Eso también luego es pregunta de examen o de pregunta para ingresar a un empleo. Es pregunta típica. Y lo que vamos a enfocarnos ahora es cómo o en ver la estructura de un proyecto ASP.NET Core MVC. Lo vamos a revisar y en unos minutos vamos a hacer nuestra primera prueba si todo sale bien. Bien, ahorita lo vamos viendo, pero la carpeta, bueno, yo creo que lo vamos a ir haciendo de una vez para que, porque aquí está muy platicado. Sí tengo algunas imágenes y todo, pero creo que lo vamos, déjenles comparto el archivo. Segundo.